Espero que ya lo hayan anotado. Vamos a dar un pequeño concepto, chicos, y luego les voy a proceder a explicar unos detalles. Vieran de que este tema, al igual, bueno, todos los temas son interesantes, pero siempre de cada tema nosotros aprendemos algo que nos va a ayudar a poder comprender muchos temas en la vida. Anotemos ahí el impacto ambiental, aparte, el impacto ambiental, también conocido, también conocido conocido como impacto antrópico, también conocido como impacto antrópico. Antrópico, AN, de tropical, ustedes, antrópico. O impacto antropogénico, o impacto antropogénico, ¿sí? La palabra antropogénico lleva una tilde en la E, ¿sí? Antropogénico, coma, es la alteración o modificación, es la alteración o modificación, es la alteración o modificación que causa una acción humana, que causa una acción humana. Una acción humana sobre el medio ambiente. Punto y seguido. Debido a que todas las acciones, debido a que todas las acciones debido a que todas las acciones del hombre repercuten de alguna manera. Del hombre repercuten de alguna manera sobre el medio ambiente.
sobre el medio ambiente. Bueno, punto y aparte. Vamos a hablar un poquito. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado algo acerca del calentamiento global? ¿Alguien que quiera hablarme algo acerca del mismo? Jóvenes. Bueno, el calentamiento global básicamente forma parte del impacto ambiental, ¿sí? Eh, Cuando existe un calentamiento global, ¿verdad? Existen básicamente sequías en los lugares, en este caso em, los famosos, bueno, en las parcelas o en los terrenos, ¿verdad? Afecta porque incluso en algunos, estamos hablando de que, por ejemplo, en los polos norte y sur, donde existe mucho hielo, ¿verdad? Actualmente se conoce que hay una gran diferenciación entre hace, por ejemplo, unos 20 años, una gran cantidad de icebergs, así se le llama, icebergs, se han derretido. Y esto, los polos norte y sur, ¿sabían ustedes de que contribuyen a poder moderar la temperatura dentro de la Tierra? Es decir, si no existiese el polo norte y el polo sur, que son lugares sumamente fríos, nosotros estuviésemos casi muriéndonos del calor, ¿sí? El sol es claro está de que obviamente nos brinda iluminación y al menos en Guatemala es un lugar que se caracteriza como el país de la eterna primavera. ¿Saben ustedes eso, verdad? Así le llamó Jacobo Arbenz en el año 1900, en los años 40, ¿verdad? Dando a entender de que Guatemala vive en un clima privilegiado, ¿verdad? O sea, no es un clima tan frío, pero tampoco un clima en donde existe mucho calor, es un clima bastante templado. Entonces el punto es de que el impacto ambiental, ¿verdad? Produce lo que es el famoso calentamiento global, ¿verdad? Entonces, afecta a todo el clima y por eso es que hoy en día, no sé si ustedes se han dado cuenta, en gran parte del mundo, en Brasil, que es donde se supone que están los pulmones del mundo, ¿verdad? Eh, por la razón de que existe un bosque bastante inmenso, ¿verdad? No sé si el año pasado o el antepasado, ¿verdad? Muchos de los bosques se quemaron, muchos animalitos murieron debido al calentamiento global, ¿sí? O sea, esto se da debido a la contaminación y porque el hombre ha innovado, es cierto que ha innovado en la tecnología, las cosas han cambiado, han aportado ideas para facilitarnos la vida, ¿verdad? Utilizando de una manera correcta, por ejemplo, el petróleo para poder producir lo que es combustible para los carros. Pero ¿qué logramos con esto? A que nuestro aire se contamine y que con el tiempo esto se genere el famoso eh, calentamiento global, ¿sí? Entonces nosotros echamos a perder nuestra atmósfera regula básicamente todo, en este caso el clima para que nosotros vivamos en un clima más templado y lo que hace entonces este tipo de gases tóxicos, ¿verdad? Al subir al cielo es básicamente echar a perder nuestra atmósfera, provocando así el calentamiento global, ¿sí? Entonces, está el famoso efecto invernadero, ¿verdad? Que es producido a través a través del calentamiento global, ¿sí? El efecto invernadero dice que es un fenómeno en el cual la radiación de calor de la superficie del planeta es absorbida por los gases de la atmósfera y es emitida de nuevo en todas las direcciones. Ese es el efecto invernadero, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del efecto invernadero, estamos hablando de la radiación del sol. Eh, Actualmente, mucha gente aconseja, miren, fíjese que cúbrase del sol. ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera ha sido lamentablemente afectada por las acciones del hombre, ¿sí? ¿Saben ustedes de que si uno no, de alguna manera, no modera la estancia, eh, bueno, básicamente expuesto ante el sol, puede uno provocar cáncer en la piel o alguna otra infección debido a la radiación que en este caso los rayos del sol producen, que no es algo que sea algo tan mal, pero imagínense, esto antes era más regulado cuando no existía tanta tecnología. Hoy en día usted va, por ejemplo, creo que si no estoy mal a la costa, hay unas grandes empresas que
tienen como una especie de... Ay, no sé cuál era el nombre de estas cosas, pero la idea es que ahí es donde sale el humo y es enorme, ¿verdad? Este humo básicamente contamina nuestro medio ambiente, ¿verdad? Afectando de esta manera lo que es nuestra atmósfera, ¿sí? Entonces lo que básicamente pretendo es que nosotros entendamos cuál es qué es en sí el concepto que en este momento estamos estudiando, ¿verdad? Que viene siendo el impacto ambiental. Ahora bien, el punto no es de que exactamente yo les dé una clase de ciencias naturales, ¿sí? Sino que el punto es cómo entonces esto afecta cuando se decide, por ejemplo, colocar una empresa, se decide, por ejemplo, abrir un pollo campero acá en Santiago, se decide, por ejemplo, abrir un banco acá por donde está un barranco, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? De que cuando se abre un negocio, la persona tiene que cumplir con ciertos estándares que en este caso el gobierno exige, ¿verdad? ¿Por qué razón? Para la salud de las personas. Por dos razones, que no vaya a causar tanto daño al ambiente en el cual va a estar esa empresa funcionando. Y si bien es cierto que si, por ejemplo, es un comedor o es un restaurante, pues procurar ver de que el lugar sea bastante eficaz para poder colocar el negocio. O sea, uno no solo va a venir y, bueno, yo voy a instalar acá un comedor y viviendo cerca del barranco. Esto es algo que hay que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, cuando se forma un colegio, ¿sabían ustedes eso? Si una persona posee un capital y dice, mire, yo voy a poner mi colegio, bueno, lo puede hacer, contando con un capital, contrata a sus maestros, pone su colegio, pero también tiene que haber un estudio de impacto ambiental, ¿sí? En la cual se puedan medir las instalaciones, bueno, o el lugar que sea higiénico, que no sea un lugar que afecte también a los vecinos, que realmente tampoco afecte en este caso al ambiente. Todos este tipo de puntos se examinan antes de poder emprender o colocar un negocio. Y es por eso que vamos a anotar lo siguiente. Anotemos ahí, vamos a ver, colocamos acá, ahorita lo voy a indicar. Evaluación, evaluación del impacto ambiental en la economía. ¿Cómo a la larga esto va a afectar entonces a la economía? ¿Sí? ¿Qué me hace mucho? ¿Cuánto le costó el que compró ayer? 5.50 me mucho. 5 el Rafael. Rafael me mucho. El sobre. Así es, evaluación del impacto ambiental en la economía. ¿Cómo no? Les dije evaluación del impacto ambiental. Evaluación del impacto ambiental en la economía. Pues ahorita esta es la razón por la que a la larga se relaciona el impacto ambiental con el tema de emprendimiento, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Anotemos abajo uno de los temas de moda actuales. Uno de los temas de moda actuales uno de los temas de moda actuales. No me hables ahorita más todavía, no puedo. Es el impacto ambiental. Y sin duda, ¿qué quería el nene?
Ay, mi amor. Es que él ya pide sus cositas. Sí. No sé qué vio y que no quería saber. Ay, mi chulo. Está bien, mi amor, que voy a hablar algo. Ahora ya toma jugo, ya sabe galleta, ya sabe cómo. Sí, hombre. ¿Dónde nos quedamos, chicos? Disculpen. Gracias. Y sin duda tiene una relación estrecha en la economía. Y sin duda tiene una relación estrecha con la economía, perdón, con la economía. A nivel macro, estrecha con la economía. A nivel macro y micro. Con la economía. A nivel macro y micro. Ya no repito, coma. Aunque es una relación, no es una relación, aunque no es una relación estrictamente proporcional. Punto y seguido. El descuido hacia el ecosistema, el descuido hacia el ecosistema en el que se desarrolla una economía tiene fuertes consecuencias. Una economía tiene fuertes consecuencias. Coma. Desde la desaparición de desaparecerse, ¿va? La desaparición de especies hasta el consumo indiscriminado de los recursos naturales. Bueno, entonces vean, dice que uno de los temas de moda actuales es el impacto ambiental y sin duda tiene una relación estrecha con la economía a nivel macro y micro. Voy a explicar esta pequeña parte, macro y micro. Vean, básicamente macro se basa en el término macroeconomía. La macroeconomía estudia todas las actividades económicas que un país realiza de forma global. Por ejemplo, toma o lleva el control de cuánto de dinero se obtiene por la venta de licor, pero en todo el país, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros, ahí se verifican los precios de los productos, pero de forma general, y así como también las cifras de las ventas que se realizaron en todo el país, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el término macro, por medición general de la economía de un país.
Micro estudia las pequeñas entidades. Cuando nos referimos a micro, viene del término microeconomía, ¿sí? Y microeconomía evalúa las actividades económicas de forma individual. Por ejemplo, cuánto generan los empleados por su cuenta, ganando sus salarios personales, cuánto generan las personas vendiendo en el mercado, por ejemplo. Verifica más que todo las cifras de totales de ventas, por ejemplo, solo únicamente de algunas empresas, mientras que Macro se encarga de verificar la sumatoria del mismo, pero básicamente de forma general, es decir, de todo un país, ¿verdad? Entonces ya evalúa cifras sumamente altas. Pero entonces el punto es el siguiente. Dice que aunque no es una relación estrictamente proporcional, dice, el descuido hacia el ecosistema en el que se desarrolla una economía tiene fuertes consecuencias. A ver, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos energía eléctrica, pero nosotros no nos damos cuenta de que para que podamos contar con energía eléctrica, existen represas en donde hay agua circulando para que de esta manera a través de una maquinaria pueda generar fricción y así proporcionarnos a nosotros la distribución de la energía eléctrica, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo ahí? Uso en este caso de los recursos naturales. Imagínense, para poder nosotros contar con energía eléctrica se está haciendo uso de los recursos naturales. Entonces es importante tomar en cuenta que el ecosistema, que en este caso estamos hablando de los bosques, estamos hablando de los ríos, incluso de los animales, ¿verdad? Eh, También el abuso o el consumo de las mismas pueden básicamente al final afectarnos, como por ejemplo les estaba comentando hace un momento, eh, cuando las empresas empiezan ya a emitir gases tóxicos dentro de la misma, entonces ahí es cuando comienza ya el medio ambiente a contaminarse, ¿sí? Vamos a colocar ahí por favor tarea. Anotemos tarea.